Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, bienvenidos a su clase de Hechos de los Apóstoles y vamos a continuar con el análisis que estamos teniendo del libro y corresponde ahora poder leer el capítulo 2. La clase de hoy consistirá en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Yo lo leo en Reina Valera, ustedes pueden leerlo en cualquier otra versión. Bueno, dice así, Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bueno, estamos entonces ahora ante el escenario de la plenitud del Espíritu. Como vimos en las clases pasadas, se necesitaba completar la plenitud de lo que significaba el pueblo, o en este caso la iglesia, para que a partir de allí, ¿verdad?, se pudiera revisar nuevamente el tema de la llegada del Espíritu Santo. Como ustedes saben, la llegada del Espíritu Santo es el centro o el núcleo que va a acompañar a todos los que de alguna manera van a involucrarse eh, en la realización o ¿cómo se llama? En el cumplimiento de la misión que se está teniendo. Bueno, esta narración, como sabemos, es una narración que se da básicamente en una fiesta, la fiesta de las semanas llamada Pentecostés, una fiesta judía que se observa efectivamente en la iglesia de Jerusalén, y nos damos cuenta que los seguidores de Jesús siguen muy aferrados o muy apegados a las tradiciones de las fiestas judías y que evidentemente refleja la fuerza teológica que tenían los hebreos o los nazoreos o los judío cristianos sobre su apego a las tradiciones antiguas, las tradiciones de Israel. Pero algo que quiero resaltar con ustedes es el hecho de decirles que si la lectura basa en función de la llegada o del derramamiento o la venida del Espíritu Santo, tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez que el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu Santo está presente? ¿Cómo y cuándo vino el Espíritu Santo? A nosotros nos parecería que sería en este tiempo, ¿no es cierto?, de Pentecostés. Pero si nosotros vamos a Génesis 1:1, 1:2, nos encontramos que el Espíritu Santo estaba
o el Espíritu de Dios estaba creando todas las cosas, ¿verdad? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. No, perdóname, lo estoy confundiendo con el mandamiento. Lo voy a leer para que no se complique. Génesis 1:1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claramente vemos que el Espíritu no llega en Pentecostés, o no existe en Pentecostés, o no se hace presente solo en Pentecostés, sino que es el Espíritu que se hace de manifiesto desde la creación misma, ¿no? Em, Otro momento que nosotros vemos de cómo el Espíritu se hace presente es en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Dice que el Espíritu desciende en forma de paloma o como paloma. No pierdan de vista esta palabra como, ¿verdad? Que es una palabra comparativa. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma, pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea paloma. Este, y bueno, vemos también ahí que la presencia del Espíritu de Dios está presente en el bautismo de Jesús. Y de forma muy interesante, aunque Hechos de los Apóstoles se escribe mucho antes que el Evangelio de Juan, si ustedes miran el Evangelio de Juan, que se escribe hacia el año 100, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 20, versículo 21 y 22, ya los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés, ¿verdad? Entonces dice Juan 21, 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, la forma en que Juan lo cuenta parece ser que el Espíritu Santo se da después de la resurrección de Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, pero Jesús todavía estaba presente. Sin embargo, nosotros encontramos acá un detalle inverso, decir que el Espíritu Santo llega solamente el día de Pentecostés, ¿verdad? Muy bien. Algo que es interesante en la lectura que acabamos de tener es que dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos, estaban todos. Esto es interesante, hermanos, porque se ha pretendido creer o se ha pretendido saber que el don o la fuerza o la posesión del Espíritu Santo es para algunas personas, ¿verdad? Y que está reservada solamente para algunas funciones, principalmente hoy con estos pseudo profetas que establecen que ellos poseen el Espíritu Santo y son capaces de darlos a cualquier persona y se sacan el saco, ¿no es cierto? Y lo revolotean por el aire y lo avientan a la multitud y la multitud cae porque ese saco, ¿verdad? O ese ambo está lleno del Espíritu Santo. Por tocar a alguien ya le transmite la posesión del Espíritu Santo y la persona que es tocada grita, se convulsiona, cae al suelo, etcétera. Bueno, algo que nosotros tenemos que recordar que Lucas, el autor, nos está diciendo que la posesión del Espíritu Santo no es solo de alguien en particular, ni siquiera de género, ¿verdad? Porque la narración que venimos trayendo es una narración donde hay hombres, mujeres, ¿verdad? Está la familia de Jesús, están 120 personas, seguramente en este tiempo estaban mucho más,
Así que la primera lección que vemos acá es que el Espíritu Santo cae sobre toda la comunidad, toda la comunidad. Los apóstoles son llenos del Espíritu Santo en esta narración, pero también las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que, insisto, toman un papel predominante o preponderante en el inicio, en el establecimiento de la iglesia cristiana. Después las mujeres se relegaron no por una cuestión bíblica, ¿no es cierto?, sino por una cuestión cultural y doctrinal. Pero Dios no pudo haber dicho, bueno, a las mujeres les doy el Espíritu Santo en esta etapa y después les quito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es privativo solo de los hombres, es de las mujeres, de la familia de Jesús, ¿no? Porque la familia de Jesús está en Jerusalén, María, sus cuatro hermanos, sus hermanas, tal vez sus sobrinos, ¿no es cierto? Están allí. También están todos los que había hablado de los 120. Y uno podría pensar, bueno, esto se debe considerar de manera normal. Sí, porque la posesión o el derramamiento del Espíritu Santo no otorga distinción. El problema es que nosotros seguimos creyendo, considerando, muchos siguen interpretando, ¿verdad? Incluso dentro de nuestras iglesias, que el Espíritu Santo solamente es propiedad de los hombres y que solamente los hombres pueden transmitir las verdades espirituales, ¿no? Y este texto contradice totalmente esta perspectiva más machista que espiritual. Es de todos nosotros. Bueno, hay una historia interesante o dos historias que quiero compartir con ustedes que nos harán entender esta parte de la posesión del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Porque esto es lo fundamental. El Espíritu Santo tiene y puede caer en todas las personas. La primera historia es una historia muy curiosa y muy interesante que se ubica en el libro de los Números. Vaya, por favor, busque en su Biblia el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 16 al 29. ¿Ok? 11, 16 al 29. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, pues os daré carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salieron Moisés y dijo el pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y los puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vean,
aquí hay una historia de que el Espíritu es dado a estos 70 varones y cuando cae el Espíritu Santo, todos profetizan, ¿ok? Pero sucede algo interesante. Dice, versículo 26, y había quedado en el campamento dos varones, o sea, de los 72 dijeron, ¿sabe qué? No vamos, se me olvidó, no me acordé que habíamos que ir a la tienda de reunión, llamados Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, fíjense la respuesta de Moisés. ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bueno, esta es una historia, hermanos, en donde evidentemente los cánones religiosos o las imposiciones religiosas se ven superadas cuando hay una acción del espíritu. Estamos durante la marcha del pueblo de Israel en el desierto. Moisés se queja ante Dios y le dice, tengo mucho, mucho trabajo y entonces necesito que alguien me ayude. Dios o el Señor le ordena entonces que elija de entre el pueblo a 70 varones o 70 dirigentes y que los convoque en la tienda del tabernáculo, la tienda del encuentro donde Dios está, ¿no? Un lugar muy importante. El texto dice que cuando estuvieron reunidos, Dios aparta una parte del espíritu de Moisés y lo pasa a los 70 para que los 70 también tengan el mismo espíritu, ¿verdad? Moisés juzgaba bajo el espíritu de Dios y estos 70 también son llevados en esta idea de que también van a profetizar conforme el espíritu de Dios. Pero ocurre que siempre hay gente que o se le olvidó, o se le complicó, no se acordó, o no sé si de manera irresponsable, Medad y Eldad no se fueron, no fueron a la tienda de reunión, ¿no es cierto? Y entonces sucede algo interesante. O sea, la indicación es, vayan los 70 varones a la tienda de reunión y allí Dios les dio el Espíritu y estos empezaron a profetizar, empezaron a dar muestras del Espíritu, la posesión del Espíritu Santo. Pero como estos dos quedaron dormidos en casa, sucede algo increíble. También sobre ellos cae el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Moisés y comienzan a profetizar en el campamento. Es decir, que aun cuando no obedecieron, ¿verdad? Están en el campamento. Entonces empiezan igual a profetizar. Interesante, ¿no? Tendrían no haber que tener el Espíritu. Es decir, si no fueron a la tienda de reunión, pues no necesitan tener la posesión del Espíritu Santo. Y la narración dice que cuando Josué se entera de esto, ¿verdad? Se reenoja, ¿no? Se enoja muchísimo y le pide a Moisés que les prohíba profetizar estos dos, o sea, como diciendo, ¿cómo vamos a premiar o cómo Dios va a premiar a dos irresponsables, ¿verdad? Que no cumplieron la orden de ir a la tienda de reunión, pero que ahora también ellos igual profetizan de la misma manera que los 68 ancianos que sí fueron. Y lo que responde Moisés es un paradigma interesante, sobre todo si nos situamos en la mentalidad del Antiguo Testamento. Y Moisés dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Aquí hay dos cosas importantes, dos cosas que quebrantan el statu quo, ¿no? O lo que está establecido. Primero, que el Espíritu cae en dos personas que no tenía que caer porque no obedecieron. Segundo,
que el Espíritu dice Moisés, ojalá todo el pueblo está compuesto de ancianos y ancianas, de hombres y mujeres, de jóvenes y doncellas, de niños y de niñas. O sea, el pueblo no son los hombres, el pueblo son todos. Y la expresión de Moisés es una expresión que no permite que haya una idea de restricción, ¿no? Y dice, el Espíritu cayó, ojalá todo el pueblo que le cayera el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios y profetizaran, ¿no? Entonces aquí hay una clara inclusión de todas las personas. Lo mismo que está sucediendo en el Pentecostés de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, no es nuevo que el derramamiento o la posesión del Espíritu Santo no se entienda que solamente es para los líderes, no solamente es para los apóstoles, ¿no? No solamente los pastores tenemos la posesión del Espíritu Santo, sino todos, ¿verdad? Esta historia se va a compaginar con otra historia, ¿verdad? Que nos va a hablar al respecto y que tiene que ver con el profeta Joel. Joel capítulo 3, busquen en su Biblia, Joel capítulo 3. Y vamos a ver esta historia que es conocida porque esta es la historia que va a tomar Lucas para explicar el derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 3 versículos del 1 al 5. Perdón, el capítulo 2, perdón, capítulo 2, Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Perdón, es Joel capítulo 2 28 y 29 dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vean claramente, hermanos, que en el ámbito del profetismo, está la conciencia y está la certeza de que el Espíritu Santo no es posesión exclusiva de alguien en particular, ni siquiera de un género, ¿no? Sino de todos. Y es interesante cómo Joel dice hijos e hijas, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, siervos y siervas, es decir, esclavos y esclavas, ¿no? Que vendrían a ser la parte más difícil del establecimiento de la sociedad, ¿no? Los esclavos no tenían ninguna atribución, no tenían ningún derecho, no tenían ningún valor. Pero el hecho de que hable en femenino, ¿verdad? Pudo haber dicho solamente siervos, ya está. Pero el hecho de que hable en femenino, pues nos da la idea de que efectivamente el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios está en hombres y mujeres y no está reservado de manera exclusiva a un género para transmitir las verdades de Dios. ¿Ok? Bueno, eh, les, les pido un segundito, un segundo solamente. Muy bien, continuamos. Y estábamos hablando acerca entonces de esta historia que el profeta Joel recoge de la tradición que recibe de Moisés. Y entonces él pronuncia estas palabras. Y como dije, en esta profecía de Joel, el Espíritu no hace ninguna diferencia. Cae sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, incluso esclavos y esclavas. Es decir, rompe un patrón interesante que podría confundirse de la posesión del espíritu. El espíritu no es posesión exclusiva ni patrimonio exclusivo de los varones ancianos, en el caso de Moisés, porque todo el pueblo puede hacerlo. Tampoco en el caso de Joel, porque es para todos.
Y cuando nosotros vimos la cita de Juan, ¿verdad? Parece ser que el Espíritu solamente es dado a los varones, eh, a los 11 apóstoles, ¿no? Pero eso tiene otra lectura, no lo vamos a explicar ahora porque, como dije, Juan se escribe hacia el año 100, y tiene otras características para interpretar ese texto, pero lo que vemos claramente en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo cae sobre todos, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, estamos leyendo Hechos, volvemos otra vez a Hechos capítulo 2. Bueno, dice que estaban todos, ya vimos que estaban todos juntos y que en ese momento se interrumpe el tema por un viento fuerte, unas lenguas repartidas como de fuego y todos son llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Qué interesante, y después todos los demás dicen, bueno, ¿cómo es que están escuchando con nuestras propias lenguas? ¿No es cierto? Este, y, y por qué acá hay una forma de que quien está poseyendo el Espíritu Santo está hablando en lenguas totalmente diferentes, no angélicas, ojo, no estamos hablando de lenguas angélicas, ni extrañas, ni misteriosas, son lenguas que otros entienden, ¿no? Otros humanos o otras personas entienden. Entonces, no estamos hablando de lenguas extrañas, ¿no? No de estas lenguas que los movimientos pentecostales carismáticos hacen, ¿no? Como aspectos guturales. No se está refiriendo a eso porque a veces ni se les entiende qué dicen, pero acá sí. Ahora, qué es lo que pasa? ¿Recuerdan ustedes la historia de Babel? Bueno, ustedes dirán que tiene que ver Babel con esto. Pues tiene que ver mucho. Recuerdan que cuando viene el diluvio, ¿no es cierto? Después de Noé y sus hijos, bueno, se asentaron en la llanura del oriente, ¿no? Después de que se multiplica la tierra. Y, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir una ciudad, dijeron los pobladores, una vez que se empezó a poblar todo, dice, vamos a hacer una ciudad y vamos a construir una torre que alcance al cielo para hacernos famosos, ¿no? Era como un orgullo y que en esencia estaba la idea de que si venía otro diluvio, bueno, iban a procurar no ser destruidos al tener esa torre. Bueno, pero resulta que la historia, como ustedes la recordarán en el libro de Génesis, Dios no les permite hacer eso porque entiende que está cayendo en el pecado del egoísmo o del orgullo. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, toma la iniciativa y dice que confunde la lengua de los hombres para que no se entendiese el uno con el otro. Entonces, están con esta idea de construir una torre, una ciudad, una torre muy alta que llegue al cielo para asemejarse a Dios y además, pues no ser destruidos nuevamente si volviera un diluvio, ¿no es cierto? Eh, pero Dios sabe la intención que tienen estas personas y hace algo interesante que es confundir las lenguas. Entonces, cuando ellos querían construir, bueno, uno le hablaba en un idioma, el otro no le entendía, ¿no? Uno le decía, che, pásame un ladrillo y el otro entendía que era un martillo. Entonces, no podían este, y demás. Así que al cabo de un tiempo, pues desesperados, sucedería en cualquier lugar de no poder entender nada, terminaron separándose unos a otros y se extendieron por toda la tierra, ¿no? ¿Recuerdan entonces
historia de la confusión de las lenguas en Babel, ¿verdad? Que hace que el pueblo deje su proyecto de expansionismo o de idolatría al querer ser como Dios. Ahora, por qué he hablado sobre Babel? Porque lo que hemos leído en Lucas, ¿verdad? Es lo contrario a lo que ocurre en Babel. Esto es interesantísimo. En Babel, Dios confunde la lengua de las personas y la gente se empieza a separar, se empieza a dispersar. Sin embargo, en Pentecostés, Dios no confunde las lenguas. Dios da las lenguas correctas para que la gente se congregue de todas partes del mundo y cada cual entiende a los apóstoles el mensaje en su propia lengua. Fíjense que algo es interesante, porque dicen que estaban ahí todos esos personajes y todos decían, hablan nuestras propias lenguas. En Babel terminó la confusión de lenguas para destruir el orgullo del ser humano. En Pentecostés, Dios da lenguas a los apóstoles, lenguas humanas, para unir a las personas, para que todos vengan de todas partes del mundo, dice Lucas, se congregaron de todas partes del mundo a escuchar lo que decían todos los que estaban allí. Las mujeres, imagínense, las mujeres, los niños, los jóvenes, ¿no? Los siervos y las siervas, como lo dijo Joel. Y es interesante cómo ahora Dios usa esta multiplicación de lenguas, pero no para dividir, sino para acercar y para que de alguna manera pudiese el Evangelio del Señor estar, ah, eh, estar siendo proclamado, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, ¿verdad? Hace que la gente escuche el mensaje de Jesús. Ujú. Y ese mensaje une, no divide, sino une. Ahora, es interesante hacer el paralelismo. Si esto es así, entonces lo que hace el Espíritu es dar fuerza para construir el reino ahora. Lo que se hizo en Babel era para evitar que eso sucediera, para evitar que se construyera algo humano. Pero acá se permite para construir algo divino y se necesita valor y fuerza. Cuando el Espíritu Santo es dado a los apóstoles según el Evangelio de Juan, estos estaban encerrados porque tienen miedo, porque están acobardados, porque no quieren terminar igual que su maestro, muertos. Pero cuando hablamos aquí en Pentecostés, ¿verdad? Ahora tienen el valor para hablar en público a todas las personas. Tienen la fuerza para comunicarse. Y esto hizo, ¿verdad? Que al poco tiempo, al paso de los años, el evangelio, el mensaje se hubiese difundido por todo el mundo, por todo el mundo. Así que este mensaje de las lenguas tiene que ver con el propósito de que la palabra sea eh, proclamada a todas las naciones de la tierra. Muy bien. Algo que suena interesante, hermanos, es, nos saltamos hasta el versículo 4 para explicar todo lo que viene después, todos las expresiones de los Galileos, de las personas que escuchan hablar a todos los que estaban ahí en sus propias lenguas. Este, el versículo 2 nos hace entender que hay una alusión muy clara a la profecía de Joel, ¿verdad? Lucas está pensando en Joel, el profeta Joel. Y dice el capítulo 2: y de repente vino del cielo un ruido, ¿no? Vino del cielo un estruendo. El ruido ha de haber sido
espeluznante, diríamos, ¿verdad? Porque dice que era como de viento huracanado. Quienes han estado o han escuchado los vientos sostenidos de 300 kilómetros, 380, 400 kilómetros por hora, bueno, sabrán que el viento, el ruido del viento es aterrador, ¿verdad? Dice, y llenó toda la casa donde estaban alojados, ¿verdad? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, evidentemente, esto es, como dije, un evento eh, 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 dicho por Joel. Quieren volver a Joel. Vamos otra vez a ver al profeta Joel. Y ahora vamos a leer los versículos que quedaron pendientes, porque evidentemente solo leímos el 28 y el 29 del capítulo 2. Estamos en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Y voy a empezar a leer del 28, eso ya lo leí, pero para que tomen el contexto. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ahora fíjense lo que es el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, de Jehová, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, entonces vemos acá, ¿verdad?, que hay una clara alusión de los fenómenos, ¿verdad? Simbólicamente hablando de los fenómenos cósmicos, de lo que esto implicará, ¿no? En el caso de Joel, ¿verdad? Vemos que hay fuego, sangre, humareda, el sol se vuelve oscuro, la luna se vuelve sangre, ¿no? Hay toda una representación de fenómenos cósmicos que van a enmarcar la llegada del Espíritu, dice el profeta Joel, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lucas, evidentemente, hermanos, lo hace de esa manera, manifiesta el portento, solo que de manera más acentuada, ¿no? Y se limita solamente a decir que hay un viento huracanado, hay un fuerte viento, hay un ruido ensordecedor, ¿verdad? Hay un evento sobrenatural que va a enmarcar la llegada y la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que Lucas utiliza esta referencia del profeta Joel, ¿verdad? Eh, es una experiencia de, de despliegue de poder, ¿no? Y eso es lo que es Dios, una experiencia de despliegue de poder. Bueno, después nos quedaría solo por decir, queridos alumnos, el hecho de que hay unas lenguas como de fuego, ¿verdad? Si nosotros buscamos, volvemos otra vez a Hechos, y dice que aparecen eh, unas lenguas, ¿no? Dice, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, algo que tenemos que ver es que el fuego representa también, es un aspecto simbólico, ¿verdad? Lucas no está diciendo que son lenguas de fuego.
Si ustedes van a Google y ponen Pentecostés, van a ver como que una llamita, ¿no? Sale de la cabeza de los apóstoles, ¿verdad? Y, y debería estar esa llamita de fuego en todos los que estaban ahí. Sin embargo, cuando Lucas habla de que se aparecen llamas como de fuego, la palabra como es una comparación. No está dando por sentado que es algo real, lo está comparando con otra cosa. Parecían llamas de fuego, pero el problema no es la forma, ¿no? El secreto es ¿por qué el fuego? ¿Por qué no llamas, por qué no lenguas de nubes de agua, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar. ¿Por qué no algún animal como una paloma, como cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu como paloma, ¿no? ¿Por qué hay fuego acá? Ese es el punto a dilucidar. ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué no, vuelvo a repetir, por qué no un copo de nieve? ¿No? Tal vez ustedes dirán, bueno, no, allá no nevaba, pero pues tampoco es que había mucho fuego por allá. ¿Por qué fuego? Bueno, me parece que una clave de interpretar este pasaje, recuerdan que hay un pasaje en los evangelios donde dice que Juan el Bautista bautizaba con fuego, pero vendría alguien, ¿verdad? Vendría alguien superior a él que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Con Espíritu Santo y con fuego. Realmente esa es la clave hermenéutica, ¿no? Lo que está presente en Pentecostés es el Espíritu de Jesús. Un espíritu, el Espíritu de Jesús, que tiene que acompañar a la nueva comunidad ahora a un desarrollo misionero. Bueno, es el Espíritu de Jesús quien los impulsa. Entonces, el Espíritu de Jesús viene a bautizar con fuego y con Espíritu Santo. Bueno, pues acá tenemos los dos elementos, ¿no? Lucas nos dice que se cumple esto que tiene que ver con el Espíritu de Jesús. Hay fuego y hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces, se creía, hermanos, también en clara alusión al Antiguo Testamento, que cuando el Mesías llegara, ¿verdad? El día terrible de Yahvé iba a caracterizar con fuego, porque el fuego simbolizaba la destrucción de los malvados, ¿verdad? Y serán echados como paja en el horno de fuego y arderán, ¿verdad? Entonces, estaba la idea de que el fuego representaría la llegada del Mesías y sería como el arma principal, ¿verdad?, para destruir a los paganos. Incluso Juan el Bautista decía que el hacha estaba puesta ya en el árbol para ser cortado y echado al fuego. Evidentemente, esta idea del fuego en clave de los profetas, insisto, era la forma de aniquilación de los malvados, de los impíos, de los que no iban a ser salvos en el día del Señor. Sin embargo, Lucas al fuego no le da un carácter de exterminio, sino de poder. Al fuego no le da un carácter am, este, de aniquilamiento, sino de fortaleza, de el símbolo por excelencia de esperar en la promesa del Espíritu Santo. El fuego y el Espíritu que envía Jesús no es para condenar a nadie, no es para matar a nadie, sino que para los que los apóstoles y todos los que estaban ahí reunidos puedan proclamar el amor de Dios, la bondad de Dios y el perdón de Dios. Esto es interesantísimo. Lucas utiliza el fuego no para matar,
sino para dar vida, para volver a construir, ¿verdad? Por eso es que encontramos el fuego y el Espíritu Santo en esta narración. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no estaríamos aquí, ustedes y yo, ¿verdad? Y el valor que necesitaba las primeras comunidades cristianas para trabajar. Así que lo que vemos aquí es el Espíritu de Jesús. Es una narración que establece que Jesús es fundamental para todos, ¿verdad? El que puso en movimiento todo el andamiaje, el que puso en movimiento toda la maquinaria de salvación fue nada más y nada menos que el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Simbolizado en el fuego y en el Espíritu Santo. Así que ah, es muy importante cómo el Espíritu no solamente le va a dar fuerza a las personas para dar vida, sino que el fuego también cumple otra función. El fuego ilumina, ¿verdad? En una noche oscura, usted hace una fogata y todo es iluminado, ¿verdad? Esta iluminación la necesitaban los apóstoles, la necesitaban los discípulos y las discípulas de Jesús para continuar con su trabajo, ¿verdad? Y entonces imagínense esta experiencia que hubieron de tener ellos para hablar, para ser iluminados, para ser llenos de sabiduría. La mayoría de ellos eran pescadores, recaudadores de impuestos, eran campesinos, eran personas sin letras y del vulgo, como más adelante el pueblo lo dirá. Tal vez no sabían hablar muy bien el griego, tal vez no hablaban muy bien el latín, ¿no es cierto? Pero ellos fueron esforzados, fueron iluminados para proclamar la noticia de Jesús. Eso solamente lo hace el don del Espíritu Santo. Así que hoy la iglesia está movida por el Espíritu de Jesús. El fuego que hay en nosotros es un fuego no que nos consume, no que nos destruye, sino es un fuego que nos da poder, autoridad y que ilumina nuestros caminos como lo hizo con la tierra, con las primeras comunidades cristianas. ¿Ok? Así que bueno, con esto terminamos esta lectura, ¿verdad? Y vamos a retomar un poco esta narración cuando veamos el discurso de Pedro, ¿verdad? Que es un discurso muy largo, pero bueno, vamos a leerlo del versículo 14 al 42. Son versículos muy largos, que es importante que ustedes los lean, pero eso lo platicamos en nuestra siguiente clase, ¿ok? Bueno, deseo que el Espíritu Santo de Dios nos siga llenando, nos siga dando fuerza, el fuego del Espíritu nos siga iluminando a hombres y mujeres para proclamar la buena noticia de salvación. ¿Ok? Bueno, dejamos aquí el comentario a esta narración. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Dios les bendiga, abrazos y el Señor los acompañe.